Eres el hombre en la foto de mi madre, dijo la niña con ojos marrones, extendiendo una fotografía amarillenta a Richard Wellington III, mientras esperaba a su Bentley en el exclusivo club de campo de Manhattan. El multimillonario de 52 años, heredero de un imperio inmobiliario de 3.000 millones, se detuvo abruptamente. La niña parecía tener unos 12 años, con un acento que denunció su origen latino. A su lado, una mujer de unos 35 años, sostenía nerviosamente una bolsa de limpieza. «Lo siento, señor Wellington», murmuró a la mujer en inglés roto. «Carmen, vamos, no deberíamos molestarnos». Pero Richard ya había tomado la foto. Sus dedos temblaron imperceptiblemente al reconocer él 22 años sonriendo junto a una hermosa joven morena, frente a una pequeña casa en México. Era él mismo, exactamente hace 25 años. «¿De dónde lo conseguiste?», preguntó. Su voz perdió toda la arrogancia característica. «Mi madre se mantuvo antes de morir», respondió Carmen con el típico coraje de aquellos que no tienen nada más que perder. «Ella dijo que prometiste volver a nosotros». Richard Wellington III nunca imaginó que su pasado rebelde volvería a perseguirlo de esta manera. María Elena Rodríguez, el amor de su juventud rebelde, cuando pasó 3 meses en México desafiando a su padre controlador, la mujer que abandonó cuando descubrió que estaba embarazada, eligiendo la fortuna familiar en lugar del amor verdadero. «Carmen es su hija», dijo la mujer mayor, que Richard ahora se dio cuenta de que era la abuela de la niña. «María Elena murió el año pasado. Cáncer. No había dinero para el tratamiento». Esas palabras golpean a Richard como un golpe en el estómago. Durante décadas, había construido un imperio basado en la tonta de familias pobres, especialmente los inmigrantes latinos. La cruel ironía del destino. Había pasado toda una vida expulsando a personas como su propia hija. Los flashbacks comenzaron a formarse en la mente de Richard como fragmentos dolorosos. María Elena embarazada, rogando por teléfono, se apaga. Su padre amenazaba con desheredarlo si se involucró con estas personas. La elección que hizo a los 22 años. Dinero en lugar de amor. Privilegio en lugar de responsabilidad. «¿Qué deseas?», preguntó, recuperando parcialmente la compostura, pero su voz traicionó el nerviosismo. «Nada», respondió Carmen tomando la foto con un movimiento determinado que sorprendió a Richard. «Solo quería que supieras que tu hija existe». Richard observó esos ojos marrones, idénticos a sus propios ojos, idénticos a los de la madre que había amado y abandonado. Estaba su verdadera herencia, no los rascacielos y propiedades que había heredado de su padre. Una hija se crió en la pobreza mientras acumulaba miles de millones a expensas de familias como la suya. «Espera», dijo Richard, extendiendo su mano cuando vio que se estaban preparando para irse. «Yo puedo ayudar de alguna manera. Dinero, educación, cualquier cosa». Carmen sonrió, una sonrisa que congeló la sangre de Richard por su frialdad calculada, tan diferente de la inocencia que esperaba encontrar en un niño. «No queremos su dinero sucio, señor Wellington». La frase resonó como una bofetada en la cara. ¿Cómo supo ella sobre los métodos cuestionables de su negocio? ¿Cómo podría un niño de 12 años tener esa compostura ante el hombre más poderoso que probablemente había conocido? Cuando su abuela alejó a Carmen, la niña se dio la vuelta por última vez. «Mamá dijo que eras diferente cuando eras joven, que tenían un buen corazón». Su descanso fue deliberado, calculado. También dijo que la gente como tú siempre pague por sus elecciones. Siempre. Richard permaneció quieto, sosteniendo las llaves de Bentley mientras observaba a su hija desaparecer en la multitud de Manhattan. El hombre que había destruido a miles de familias inmigrantes acababa de descubrir que su propia alma ha sido asesinada durante 25 años. Pero lo que Richard Wellington III no sabía que esta reunión casual no había sido una coincidencia. Carmen había planeado cada palabra, cada gesto, cada momento de esa confrontación, y que su hija mantuvo secretos que transformarían ese momento de remordimiento en algo mucho más devastador. En la mente de Richard se hizo eco de una pregunta. ¿Cómo podría una niña de 12 años hablar con la precisión de alguien que conocía perfectamente sus debilidades? Si está disfrutando de esta historia de justicia y redención, asegúrese de suscribirse al canal. ¿Qué pasaría cuando un hombre que construyó su fortuna destruyendo familias, descubrió que había destruido su propia familia en el proceso? Y lo más importante, ¿qué sabía realmente su hija sobre los crímenes que cometió en nombre de las ganancias? Richard condujo a su mansión en Hamptons como un autómata, esa fotografía amarillenta ardiendo en su mente como el hierro al rojo. Durante 25 años, había logrado sofocar cualquier recuerdo de María Elena,
construyendo un muro de lujo y poder para mantener el pasado lejos. Ahora, sentado en tu escritura y/o privado, los jardines perfectamente manicurados de su propiedad de 50 millones. Cada planta, cada piedra, cada detalle había sido calculado para demostrar su éxito, pero todo parecía vacío ante esos ojos marrones idénticos a los suyos. Señor Wellington, su secretaria Margaret interrumpió sus pensamientos a través del intercomunicador. El consejo está esperando en la sala de reuniones. La presentación del proyecto del centro es en 15 minutos. Centro. El proyecto que expulsaría a 500 familias inmigrantes de sus apartamentos para construir un complejo de lujo, familias al igual que Carmen y su abuela. La ironía era demasiado cruel para ignorar. En la sala de reuniones, Richard observó los gráficos de ganancias diseñados para el centro, mientras que su mente estaba en otra parte. Sus socios celebraron los números, el 300% del retorno en 2 años, gracias a los alquileres muy bajos que pagaron por la tierra antes de abandonar a los inquilinos. Richard, ¿estás bien? Patricia Blackwood le preguntó a su pareja hace 15 años. Parece distante hoy, solo pensando en los detalles finales. Mintió, forzando una sonrisa, pero por dentro, cada diapositiva de la presentación le recordaba a Carmen diciendo, no queremos su dinero sucio. Los flashbacks comenzaron sin previo aviso. María Elena, a la edad de 19 años, trabajando en una pequeña cafetería en México, sonriendo cuando llegó a almorzar todos los días. Las conversaciones de sus sueños, sobre un futuro que construirían juntos. Las promesas que hizo cuando descubrió que estaba embarazada. Promete que rompió el momento en que subió al avión de regreso a Nueva York. Regresé en 3 semanas. Había mentido, sabiendo que nunca volvería. Resolveré todo con mi padre y te buscaré. Esa noche, Richard hizo algo que no había hecho durante décadas. Buscó a María Elena Rodríguez en Google, lo que lo encontró devastado. Los artículos sobre su muerte, una pequeña nota obituario que mencionó su lucha contra el cáncer y una hija huérfana. No se lo menciona, pero había algo más inquietante. María Elena había trabajado como mujer de limpieza en varios edificios de Manhattan en los últimos años. Los edificios que, según las direcciones, pertenecían a Wellington Enterprises. Había pasado los últimos años limpiando las oficinas del hombre que la había abandonado embarazada. El corazón de Richard se detuvo. María Elena había trabajado en el mismo edificio donde tomó sus decisiones sobre el desalojo. Había limpiado la mesa donde firmó órdenes de desalojo contra familias como la suya. ¿Cuántas veces ha pasado por su puerta? ¿Cuántas veces has visto tu nombre en la placa dorada? Una nueva búsqueda en Google ha revelado algo aún peor. Fotos de empleados en eventos de la compañía, donde pudo identificar a María Elena en la parte inferior de algunas imágenes. Estaba allí, uniforme, invisible entre otros trabajadores latinos que mantuvieron su imperio trabajando en las sombras. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Richard, la voz era suave pero calculada. Aquí está Carmen Rodríguez. Su sangre se congeló. ¿Cómo había alcanzado un niño de 12 años en su número privado? Carmen, ¿cómo? Necesito hablar contigo. Mañana, mediodía, en el parque frente al edificio Wellington Enterprises. Ven solo. Escucha, niña, no recibo pedidos de... Señor Wellington. La voz de Carmen lo interrumpió, y Richard se dio cuenta de que ya no era la voz inocente de un niño. Hacía frío, calculado, demasiado maduro para su edad. Tengo más fotos. Y también tengo las cartas que mi madre escribió para ti todos estos años. Cartas que nunca han sido respondidas, pero muestran exactamente en qué tipo de hombre te has convertido. Richard sintió que el piso desapareció bajo sus pies. ¿Qué letras? Especialmente eso hace 3 años cuando mi madre descubrió que trabajaba para ti, cuando se dio cuenta de que estaba limpiando la oficina del hombre que la abandonó embarazada. La pausa de Carmen fue calculada, cruel. Ella escribió sobre cómo se sentía todas las noches, pasando la tela en su mesa, sabiendo que estabas al otro lado de la ciudad durmiendo en sábanas de seda. La línea fue cambiada. Richard sostuvo el teléfono lo suficiente como para romperlo. ¿Cómo había convertido esa chica su culpa en una especie de chantaje psicológico? ¿Y qué otras revelaciones devastadoras mantenían? Oh, ¿y el señor Wellington? Carmen continuó, su voz ahora cargada de una frialdad que hizo que Richard Schiff. Trae a tu abogado, lo necesitarás. Toda la noche Richard no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos a través de María Elena embarazada, sola, escribiendo cartas a un hombre que había elegido ignorarla por completo,
La imaginó que limpiaba sus oficinas, tal vez esperando un día para encontrarlo en los pasillos que ella frotaba todas las noches. Peor aún, se imaginó que descubrió que había estado tan cerca del padre de su hija durante años, sin que él supiera o se preocupara. La mujer que había amado se había convertido invisible en su propio imperio, una sombra que mantuvo su mundo limpio mientras destruía a familias como la de ella. A la mañana siguiente, con un traje de $5,000, Richard Wellington III se dirigió a una niña de 12 años que de alguna manera tenía imposible sacudir los cimientos de su imperio emocional en menos de 24 horas. Mientras caminaba por el parque, una pregunta resonó en su mente. ¿Cómo había un niño huérfano una precisión psicológica para atacar exactamente donde más dolió? ¿Y qué otras sorpresas guardó Carmen Rodríguez en su arsenal de revelaciones devastadoras? Lo que Richard no sabía era que esta reunión convertiría su culpa silenciosa en algo mucho más peligroso, una guerra cálida entre un multimillonario solía ganar y una niña que había pasado toda su vida preparándose para este momento de cálculo. Pero sobre todo, no tenía idea de que Carmen conocía secretos sobre las empresas de Wellington que podrían destruir mucho más que su conciencia culpable. En el parque frente al edificio de Wellington Enterprises, Richard llegó 15 minutos antes de la hora programada, una estrategia que siempre usó en reuniones importantes. Pero esta vez, no fue él quien controló la situación. Carmen ya estaba allí, sentada en un banco con una pasta marrón en su regazo. A su lado un bien vestido de 40 años Richard no reconoció. La niña parecía aún más decidida que el día anterior. Puntual, dijo Carmen mientras Richard se acercaba. Este es el doctor Miguel Santos, mi abogado. Richard casi se rió. ¿Su abogado? Carmen, tiene 12 años. 13 la próxima semana, corrigió, abriendo la carpeta. Y el doctor Santos no es mi abogado personal. Él representa a las 127 familias que han sido abandonadas por los proyectos de Wellington Enterprises en los últimos 5 años. La sangre de Richard se congeló. El doctor Santos extendió una carpeta llena de documentos. Señor Wellington, tenemos evidencia de fraude en los contratos de alquiler, manipulación de evaluaciones de bienes raíces y soborno de inspectores municipales, todos documentados por las propias víctimas. Esto es ridículo. Richard intentó mantener la compostura. No tienes nada que demostrar, Carmen lo interrumpió, eliminando una grabadora digital de la carpeta. Has conocido a Patricia Blackwood durante 15 años, ¿no? Ella apretó la obra. La voz de Patricia se hizo eco claramente. Richard, los inspectores del centro están pidiendo a 50,000 que aprueben el proyecto. Es el precio de hacer negocios con estas personas. Ya sabes cómo es. Mi madre trabajaba como mujer de limpieza en su edificio hace 3 años, continuó Carmen, su voz ahora cargada de frío calculado. Ella limpiaba la sala de reuniones todas las noches. Sabía dónde guardabas las grabaciones de seguridad de todas las reuniones. Richard sintió que sus piernas se debilitaban. Las reuniones, todas las decisiones ilegales, todos los acuerdos corruptos, habían sido registrados por el sistema de seguridad que él mismo había instalado para protegerse. María Elena copió sus grabaciones durante 3 años, dijo el doctor Santos, eliminando un disco duro externo de la carpeta. Más de 200 horas de evidencia que documenta sistemáticamente sus prácticas penales. ¿Por qué hizo eso? Richard preguntó, genuinamente perplejo. Carmen sonrió, esa misma sonrisa fría que había perseguido a Richard la noche anterior. Porque cuando mi madre descubrió que trabajaba para el hombre que la abandonó embarazada, decidió que la justicia a veces necesita un poco de ayuda. Los flashbacks comenzaron a formarse en la mente de Richard. María Elena trabaja sola en las oficinas, escuchando conversaciones a través de las paredes, copiando archivos mientras pretende limpiar las computadoras. Su venganza había comenzado el momento en que se enteró de aquellos que realmente trabajaban. Pasó 2 años documentando sus crímenes, continuó Carmen, y cuando supe que me estaba muriendo, me enseñaste exactamente cómo usar esta información. El doctor Santos abrió otro sobre. También tenemos las cartas que María Elena le escribió durante 25 años. Cartas que muestran su deterioro emocional al encontrar en qué tipo de hombre se había convertido. Richard tomó una de las cartas con manos temblorosas. La delicada caligrafía de María Elena, fechada hace solo 2 años. Richard, hoy descubrí que limpio la oficina del padre de mi hija. Te has convertido exactamente como tu padre, un hombre que destruye a las familias por dinero, pero diferente a él. ¿Lo pagarás? ¿Qué deseas? Richard preguntó. Su voz ahora se redujo a un susurro. Carmen cerró la carpeta lentamente. Queremos justicia. Para mi madre.
para las 127 familias, para todas las personas que duele en nombre de las ganancias. ¿Y cómo pretendes lograr esto? El Dr. Santos sonrió. Mañana a las 9 a.m., estas grabaciones serán entregadas al fiscal federal, el IRS, y todos los grandes vehículos de prensa de la ciudad, a menos que, Carmen se levantó, manteniendo la grabadora en la mochila de la escuela. A menos que aparezca voluntariamente en la estación de policía federal hasta las 8 de la mañana y confiese todos sus crímenes. Será su única oportunidad de controlar la narrativa. Richard observó a su hija alejarse junto al abogado, llevando suficientes pruebas en la mochila de la escuela para destruir por completo su vida. La niña que había subestimado como un niño huérfano que buscaba atención, había demostrado ser una estrategia implacable, armada con años de planificación y sed de justicia. Esa noche, solo en su mansión de 50 millones, Richard Wellington III se dio cuenta de que había subestimado por completo el poder de una madre traicionada, preparando a su hija para una guerra que ni siquiera sabía que estaba luchando. Lo que Richard no podía entender era cómo una niña de 12 años había orquestado un plan tan sofisticado, con la precisión de un abogado experimentado, y especialmente, qué otras sorpresas de Carmen aún guardaban para garantizar que la justicia se hiciera de manera completa e irreversible. A las 7:45 a.m., Richard Wellington III estaba parado frente a la estación de policía federal, sus manos temblando ligeramente mientras sostenía una carpeta con su confesión escrita a mano. Pero cuando estaba a punto de subir los escalones, su teléfono sonó. «Señor Wellington», era la voz de Margaret, su secretaria, en pánico total. «Los federales están aquí. Están aprehendiendo todos los archivos de la compañía, y hay periodistas en la puerta». Richard cerró los ojos. Carmen había jugado con él cuando un maestro de ajedrez mueve sus piezas. Nunca tuvo la intención de darle la oportunidad de entregarse voluntariamente, solo quería verlo sufrir anticipando la inevitable derrota. Cuando llegó al edificio Wellington Enterprises, la escena era de completo caos. Los agentes federales llevaron cajas de documentos, mientras que los periodistas bombardearon a cualquier empleado que intentara irse. En la entrada principal, una pantalla gigante transmite una conferencia de prensa en vivo. Estaba el Dr. Miguel Santos, junto a Carmen Rodríguez, presentando la evidencia al mundo. Durante 3 años, María Elena Rodríguez atracó sistemáticamente los crímenes de Wellington Enterprises, anunció, mientras mostraba impresiones de conversaciones entre Richard y sus socios. La prensa explotó en flashes cuando el Dr. Santos reprodujo una de las grabaciones más devastadoras. La voz de Richard claramente dice: «Estas familias latinas son desechables. Las vertimos hoy, construimos mañana, y en 6 meses nadie recuerda que existían». Carmen se acercó al micrófono. Su voz resonó con una madurez asombrosamente calculada para un niño de 12 años. «Mi madre limpió las oficinas del hombre que me abandonó durante 3 años. Lo escuchó planeando destruir a familias como las nuestras. Así que decidió que era hora de hacer justicia». Richard vio todo desde su automóvil, estacionado al otro lado de la calle, viendo su colapso del imperio en vivo en la televisión. Su teléfono seguía jugando. Inversores, socios, abogados, todos desesperados por comprender lo que estaba sucediendo. Patricia Blackwood llamó su voz histérica. «Richard, necesito defenderme. Diré que me obligó a participar en estos esquemas». Pero era demasiado tarde. El Dr. Santos estaba mostrando contratos firmados por todos los miembros. Las grabaciones de Patricia sugieren sobornos más altos, evidencia de una conspiración de 15 años. Cada prueba había sido meticulosamente recolectada por una dama de limpieza que ni siquiera notaron que existía. «María Elena Rodríguez trabajó como invisible durante años», continuó Carmen, mirando directamente a la cámara. «La trataste como móvil, como si no tuviera ojos para ver o oídos para escuchar. Ese fue el mayor error de sus vidas». Richard salió del auto y comenzó a caminar hacia el edificio, pero fue rodeado instantáneamente de periodistas. «Señor Wellington, ¿es cierto que abandonaste a una hija en México? ¿Cómo respondes a las acusaciones de corrupción?». Las preguntas volaron como balas, pero Richard no pudo hablar. 25 años de culpa, 3 años de vigilancia secreta y 12 años de preparación de una niña habían culminado en este momento de destrucción total. En la pantalla, Carmen sostenía la misma fotografía amarillenta que le había mostrado a Richard 2 días antes. «Este hombre le prometió a mi madre que regresaría. En cambio, construyó una fortuna que destruyó familias como la nuestra. Hoy su promesa finalmente se cumplió. Regresó para enfrentar las consecuencias».
Richard levantó la vista y vio a Carmen en la ventana del segundo piso del edificio de la estación de policía, señalando que estaba rodeado por los reporteros. Ella no sonrió, no saludó, no mostró emoción, solo observó al hombre que la había abandonado frente a la justicia, que su madre había preparado pacientemente. El capital de 3.000 millones de Richard se estaba congelando en tiempo real. Tus miembros se estaban volviendo contra él. Su reputación estaba siendo limpiada en vivo en la televisión nacional, y todo esto había sido orquestado por una niña de 12 años, que aprendió sobre la justicia en los últimos susurros de una madre moribunda. En ese momento, Richard Wellington III entendió que había subestimado por completo el poder de una mujer traicionada, que le enseñó a su hija que algunas batallas se luchan con paciencia, inteligencia y el inevitable peso de la verdad. Carmen Rodríguez no era solo su hija. Fue la materialización de la venganza perfecta que María Elena había esculpido con 3 años de evidencia irrefutable. Pero todavía había una última revelación que transformaría la humillación pública de Richard en algo mucho más profundo y definitivo. Lo que Carmen había guardado para el final haría que toda la sociedad entendiera que algunas injusticias resuenan durante generaciones, hasta que alguien tenga el coraje de hacer justicia. 6 meses después, Richard Wellington III estaba sentado en un banco en el mismo parque donde había encontrado a Carmen por primera vez, pero ahora, en lugar de un traje de $5,000, llevaba ropa simple comprada en una tienda por departamentos. La mansión de Hampton había sido subastada para pagar multas federales. Los apartamentos de lujo, vendidos para indemnizar a las familias de vertederos. Wellington Enterprises había sido disuelto. Sus activos se distribuyeron entre las víctimas de sus esquemas criminales. Patricia Blackwood cumplió una sentencia de 5 años por corrupción. El Dr. Santos había obtenido un acuerdo en el que Richard solo tomaría 2 años en el arresto domiciliario, siempre que colaborara completamente con investigaciones federales sobre la corrupción de bienes raíces. Pero el castigo real no fue la pérdida financiera o la humillación pública. Se despertaba todos los días sabiendo que había abandonado a su propia hija, que había pasado años trabajando como una mujer limpia en el imperio, construido a expensas de familias como la suya. ¿Puedo sentarme? La voz familiar hizo que Richard levantara la vista. Carmen estaba allí, con una mochila de la escuela en la espalda, luciendo exactamente como cualquier niña de 13 años que regrese de la escuela. Por supuesto, respondió Richard, haciendo espacio en el banco. Estuvieron en silencio durante unos minutos, viendo a los niños jugar en el parque. Finalmente, Carmen dijo, «Mi madre me dijo que no te odiara. Dije que el odio solo duele quien siente». Tenía razón, murmuró Richard, su voz de voz con un remordimiento genuino. Pero ella también me enseñó que la justicia y el perdón son cosas diferentes, continuó Carmen, sacando un sobre de su mochila. La justicia está haciendo lo correcto. El perdón es una elección personal. Richard inmediatamente reconoció la delicada letra en el sobre. Era una carta de María Elena, que nunca había visto. Se abrirá solo si algún día muestra un verdadero arrepentimiento, decía Carmen en el exterior. Con manos temblorosas, Richard abrió la carta. Las palabras de María Elena, escritas poco antes de morir, eran simultáneamente devastadoras y misericordias. Richard, si está leyendo esto, significa que nuestra hija ha logrado verte al hombre que se ha convertido. No escribo para perdonarte, eso sería demasiado fácil. Te escribo la oportunidad de perdonarte, si puedes convertirte en el padre que el Carmen merece. Las lágrimas corrieron libremente en la cara de Richard mientras continuaba leyendo. María Elena había dejado instrucciones detalladas sobre cómo podría contribuir a las organizaciones que ayudaron a las familias inmigrantes, cómo podría usar su experiencia comercial para construir en lugar de destruir. Ella me enseñó que la mejor venganza no es destruir quien nos lastimó, dijo Carmen, señalando que Richard termina de leer. Está convirtiendo el dolor en algo que ayuda a otras personas. Richard dobló la carta con cuidado. ¿Qué quieres de mí, Carmen? Quiero que seas el padre que mi madre recordó a México, el hombre que amaba antes de elegir el dinero. Carmen se levantó, ajustando la mochila. Pero esta vez, tendrás que demostrar que lo merece. En los meses siguientes, Richard comenzó a trabajar como consultor gratuito para familias de desalojo, utilizando su conocimiento de las leyes inmobiliarias para proteger en lugar de explorar. Era un trabajo que no pagaba en efectivo, pero que lentamente reconstruyó algo que había perdido hace mucho tiempo, su humanidad. Carmen lo estaba visitando una vez por semana.
siempre en el mismo banco que el parque. Ella contó sobre la escuela, sobre los sueños que tenía para el futuro, cómo estaba usando el dinero de la indemnización para estudiar derecho y continuar el trabajo de justicia que su madre había comenzado. ¿Sabes cuál fue la parte más difícil del plan de mamá? Carmen preguntó en una de sus visitas. No fue para recopilar la evidencia o coordinar con el doctor Santos. Fue para enseñarme a no odiarte, incluso sabiendo todo lo que habías hecho. Richard miró a su hija, una joven que había orquestado la caída de un imperio multimillonario 12 años, pero quien eligió usar esta victoria para construir algo mejor. Tu madre creó una persona extraordinaria. No, corrigió Carmen, sonriendo por primera vez desde que se conocieron. Ella me enseñó que la gente extraordinaria está hecha de decisiones extraordinarias, y aún puedes hacer el tuyo. La historia de Richard Wellington III se ha convertido en un ejemplo nacional de cómo la justicia a veces necesita un poco de ayuda para prevalecer. Carmen Rodríguez se ha convertido en un símbolo de que la verdadera fuerza no proviene de la venganza, sino del coraje para convertir la injusticia en un cambio positivo. María Elena Rodríguez había logrado algo que pocos pueden: enseñarle a su hija que la mejor venganza contra aquellos que los dejan no los está destruyendo, sino darles una segunda oportunidad para ser dignos de amor, que una vez rechazó. ¿Y Richard? Ha aprendido que algunas deudas no se pueden pagar con dinero, solo con una vida dedicada a reparar el mal que ha sido causado. Si esta historia te ha tocado el corazón y te ha hecho reflexionar sobre las segundas oportunidades y la verdadera justicia, suscríbete al canal para obtener más historias que muestren cómo el amor puede triunfar incluso sobre la traición más dolorosa. La verdadera riqueza, descubrió Richard, no estaba en los miles de millones que había perdido, sino en la oportunidad de conocer a la extraordinaria hija que su madre había criado sola, convirtiendo el abandono en fuerza y dolor en un propósito.